Viernes, día 21, otro de los temas que les queremos llevar hasta casa es la celebración del Día del Libro, que se celebra este próximo domingo, día 23, y lo vamos a hacer con un montón de actividades, tanto aquí en Soria Capital, con algunas actividades culturales que ya han comenzado a lo largo de esta semana, o en otros puntos, como por ejemplo en Almazán, donde también, pues ese día va a haber talleres, mercadillos y actividades concretas para conmemorarlo. Sin embargo, nosotros en esta tarde de viernes lo queremos celebrar en un lugar muy especial, y es que nos hemos acercado hasta la imprenta provincial. Allí hemos podido conocer cómo es el trabajo, el oficio de la imprenta ahora, y sobre todo, cómo fue hace muchos años, hace muchas décadas, a través de mucha de la maquinaria que allí se sigue guardando. Hemos podido conocer muchos de los libros, de las publicaciones que allí se imprimen y que tienen mucho que ver con la historia y la cultura de esta tierra, y aprovechamos además para agradecer a todo el equipo de la imprenta provincial, que nos han recibido con los brazos abiertos y nos han enseñado hasta el último detalle. Nada, pues toda una excursión que me ha encantado y que les llevamos hasta casa. Este domingo se celebra el Día del Libro, y nosotros, para conmemorarlo esta tarde en 8 Magazine Soria, nos hemos venido hasta la imprenta provincial de Soria. Aquí es donde se imprimen todas esas revistas, libros y publicaciones que tienen como protagonista a Soria, su historia y su cultura. Y además aquí se guardan algunas de las máquinas que hace muchos años, pues eran las que preparaban, por ejemplo, todos estos grabados, máquinas que aún seguirían en funcionamiento. Fijaos, como este grabado de la Saca. Están por aquí, en esta mañana de viernes, trabajando muchos de los operarios que trabajan aquí en la imprenta provincial, y también nos está esperando Enrique Ruz, diputado de Cultura, en este viernes en el que faltan solamente un par de días para celebrar el Día del Libro, y no se nos ocurría mejor sitio. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas, aquí estamos, trabajando un poquito en la imprenta, como veis, funcionando, el día a día es así, aquí todo el mundo está trabajando, y el trabajo que se llega a hacer... Espera, que se cae. Esto sí que es en vivo y en directo. Estoy especialmente contenta porque, además de no haber estado físicamente nunca aquí, cuéntanos cuál es el trabajo que se hace principalmente, que se desarrolla aquí en la imprenta provincial. Bueno, la imprenta provincial nació en 1871 para hacer el boletín de la provincia. Pero a partir de ahí ha crecido muchísimo más. No solo hace el boletín de la provincia, ahora mismo están plastificando las tapas de la revista de Soria. Hacemos la revista de Soria, se hacen publicaciones para turismo y se hacen libros que son de interés para la provincia. Muchos libros, si veis alrededor, tenemos desde las bodegas de Atauta hasta un libro de dinosaurios sobre la provincia de Soria. Hay muchísimos ejemplares diferentes y muchísimas publicaciones que se tiene opción a hacerlas desde el ámbito pequeñito de nuestra imprenta. Qué bueno, este libro precisamente, además, le presentamos o tuvimos a los protagonistas la semana pasada en plató, y es cierto que si no fuera por el impulso de la Diputación, sería muy complicado muchas veces que estas publicaciones vieran la luz, ¿no? Es cierto, son publicaciones que es muy difícil que encuentren alguien que las edite, alguien que las publique fuera del ámbito de la imprenta, pero realmente la Diputación, yo creo que tenemos que apostar por eso, porque Soria se conozca a sí misma, y la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es fomentando todo este conocimiento, que es el que se puede dar a través de los libros, porque hay muchos autores que están interesados en crear todas estas publicaciones. Hablamos de esta, tenemos aquí Atauta, viñas viejas y bodegas, ahora mismo con todo el auge que tiene el mundo del vino, pues aquí tenemos la manera de sacarlo a la calle, la manera de que la gente lo conozca y la manera de que lo pongamos en valor a través del conocimiento. Pues como decía, además es la primera vez que vengo, me gustaría que diéramos un paseo y que me enseñaras un poco las instalaciones, y que me contaras cómo es el ritmo de trabajo. Aquí tenemos a Raúl y a Mari Carmen haciendo el plastificado de las tapas de la revista. Allí está toda la revista ya preparada para ser montada, para ser encuadernada. Tenemos aquí la máquina de coser, tenemos la plegadora, tenemos todo tipo de máquinas para hacerlo. O sea, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho y la maquinaria también, esto sigue siendo un proceso artesanal también, Hay cosas que tienen parte de proceso artesanal. Evidentemente sí que hay mucho mecanizado, y de cómo eran las máquinas antiguas, que de hecho tenemos algunas por aquí, de cómo eran las máquinas antiguas a cómo se avanza con las máquinas modernas, no tiene nada que ver. Pero tenemos cosas muy artesanales, y me gustaría que vierais todo aquello es del encuadernado que se hacía antes, pero allí tenemos para marcar las tapas de los lomos de los libros, las tapas que se en piel. O sea que hay para hacer desde las cosas más modernas a las cosas más tradicionales. Se guardan los oficios, que es una de las cosas muy importantes en una imprenta como esta, que se guarden los oficios, que se siga manteniendo gente que sepa hacer
todo esto. Ponerle las tapas a un libro no es fácil, pero ponerle todas las letras y colocárselas y dorárselas y demás es una cosa apasionante. Y si veis, los objetos que se guardan aquí son realmente fantásticos. Sí, porque eso te iba a decir, que esto además de ser una imprenta funcional, también es un pequeño museo, ¿no? Imagínate lo que es esto. Esto es para los lomos de los libros. Los lomos, esos bordados dorados que vemos a veces, bueno, no son dorados, son grabados, ¿no? Tienes todo eso, claro, se hacen por presión y se consigue hacer todos esos dibujos en las tapas de los libros. Ya veis que mantenemos una parte de romanticismo que yo creo que es inherente a cualquier imprenta. A los libros siempre tienen un romanticismo y desde que se crean hasta que salen lo mantienen y luego además lo difunden. Hablábamos además en esta época en la que parece que ya todo es digital, que todo va en soportes digitales, lo importante que es mantener este tipo de instalaciones y que la Diputación al final, bueno, pues también tenga o dé soporte a que esto se pueda mantener vivo. Yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental leer en papel, el dedicar ese tiempo de tranquilidad, el parar toda la vorágine que ahora mismo puede ser el mundo digital, pararlo un poquito, tener la tranquilidad de coger un libro, de sentarte y de disfrutarlo. Pero para que eso pase tiene que haber industrias como esta, tiene que haber talleres como este y como otros muchos que hay en Soria, que a nivel profesional hacen trabajos excelentes. Pero nosotros tenemos este pequeño museo que está vivo, porque en realidad salen de aquí mucho material, muchos libros y además, lo que decíamos, con técnicas modernas, con máquinas ya mucho más avanzadas y todavía falta mucho más por avanzar porque hay procesos que estamos empezando a cambiar y se van a hacer obras, de hecho, ahora de manera inminente en la imprenta para adaptarnos a las necesidades que tiene una diputación como la de Soria, una provincia como la de Soria y sobre todo las necesidades que tenemos los sorianos. Cuéntame un poquito en qué campañas también estáis trabajando de cara al Día del Libro, de cara a este domingo con ese reparto también de revistas, publicaciones. ¿Cuáles son un poco las iniciativas que Bueno, pues a ver, si es necesario que haya libros, es necesario que los libros se lean y para que los libros se lean tienen que llegar a las manos de las personas. Para que lleguen a las manos de las personas no teníamos otra manera que dejarles volar libres. Dejar volar libres a los libros y hacer que lleguen. Entonces los ayuntamientos de la provincia han podido solicitar adherirse a esta campaña para repartir de manera gratuita entre sus habitantes, entre la gente que vive en los pueblos, todos los libros que tenemos en la provincia. Hay muchos títulos que todavía guardamos en los almacenes de Diputación porque evidentemente la demanda de ellos es una demanda lenta pero una demanda continua. Te quería preguntar por algunas de las publicaciones más especiales que han salido de aquí, porque bueno, aquí también se hacen pues carteles muy emblemáticos, carteles de fiestas. Al final de aquí sale físicamente, ¿no? La impresión de cosas que son muy representativas y muy importantes para la provincia de Soria. Sirve como archivo, también al final archivo de lo físico, de lo que se imprime y de papel. Sí, esto sirve como archivo de lo físico y de lo que se imprime. Han salido libros muy importantes, pero yo creo que el libro más importante que tiene que salir de aquí es el que va a venir después. Siempre tiene que haber un libro después y ese va a ser siempre el más importante y en el libro que más se van a volcar los trabajadores de la imprenta, tanto como la Diputación Provincial, porque necesitamos perdona, que esto siga evolucionando, que siga habiendo libros y que siga habiendo cultura en la calle. Bueno, estamos en esta zona un poquito más de máquinas, pero para despedirnos me gustaría que nos acercáramos a la entrada, vamos por aquí, porque hablábamos de que también esta imprenta sirve un poco como museo, ¿no? O que sirve un poco para guardar cómo se hacía este oficio antiguamente. Y aquí en la parte de la entrada precisamente seguís teniendo algunas planchas que estarían en perfecto funcionamiento, o sea, con las que se podría trabajar realmente. Tenemos máquinas que están en perfecto funcionamiento. Ves esto que parece un objeto obsoleto, pero no, esto es una prensa donde se pueden hacer todavía impresiones. Parece de museo, claro. Esto parece de museo. Tenemos una placa que sube y baja, tiene un peso que hace que baje la placa y con esa presión cogeríamos la impresión de la plancha que hay aquí debajo, que os la voy a enseñar. En este caso es balonsadero. En este caso tenemos una saca de balonsadero y aquí vemos el negativo y el positivo. Se entinta toda la superficie de manera que nada más queda la tinta en la parte de arriba y esa tinta se transfiere al papel. Se transfiere al papel mediante presión. Bueno, así nació todo esto, claro. Así nació todo esto. Esto fue Gutenberg el que hizo la imprenta y nosotros somos los que mantenemos la imprenta en Soria. Veis ahí una litografía, eso es en piedra, se hace la plancha en piedra y con esa plancha se consiguen también hacer reproducciones. Pero tenemos, ya te digo, en la imprenta tenemos muchas cosas muy importantes, todos estos sellos que todavía se guardan, todas esas, los tipos, los caracteres con los que antes se montaba en
las máquinas para hacer las planchas y se podía imprimir y eran todas las letras. Ahí seguramente haya letras, ahí tendrás tipos. ¡Qué fuerte! ¿Ves? Ahí hay letras, vale, Sí. ya las hemos encontrado. Ya las hemos encontrado, mira. Aquí tenemos un montón. Pero es lo que te digo, esto era un trabajo... Esto era un trabajo enorme. Enorme, Esto era un muy trabajo enorme. artesanal. Había que colocarlas todas y con ellas entintábamos, como veis están en relieve, con ellas entintábamos y se iba a imprimir. Era lo que se hacía. Bueno, Ya buscaremos. pues, El primer libro seguro que se hizo con esto, lo mismo que se hacían los primeros boletines de esta manera. Yo tengo que decir que es la primera vez que vengo físicamente, que me ha encantado ver esto y que imagino que además esto está abierto para que se pueda visitar, no sé si colegios, no sé si a lo mejor, Además, porque esto está vivo. Sí, está vivo. Además hay servicio que ayudamos a la gente que tiene los libros en mal estado a que los puedan recuperar, que se pueda hacer una encuadernación nueva de libros viejos y es una forma de mantenerlos vivos, que es necesario, si no se deterioran y perderíamos muchísima información y muchísima cultura. Oye, pues muchísimas gracias por este recorrido y por este paseo que nos habéis dejado dar Pues- abriendo las puertas de la imprenta provincial para celebrar de esta forma tan especial el Día del Libro este próximo domingo, día 23. Muchas gracias a vosotros y espero que vengáis cuando os apetezca, porque esto cambia día a día, hay libros nuevos día a día y hay trabajo todos los días. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues un lugar estupendo para celebrar el Día del Libro y que si no lo conocen yo les recomiendo que se pasen por allí porque es un sitio que tiene así como una magia y una aura muy especial y en donde, bueno, pues se da vida a todos esos libros, revistas, publicaciones, carteles también de algunos eventos y tradiciones, bueno, pues muy importantes aquí en Soria y que además de servir pues como imprenta y como pequeño museo, también con muchas de esas piezas, también sirve como archivo, porque en la parte de abajo, bueno, pues es impresionante también la cantidad de libros y de documentos de muchísimos años atrás, ¿no? que guardan y que tienen.